que el modelo eclesial que existe hoy en día en todo el mundo, de manera muy mayoritaria, es un modelo en quiebra. Es un modelo que ha entrado en quiebra, que ha entrado en decadencia, que esa decadencia va a ser creciente y que deberíamos estar preparados para el momento en el que quiebre del todo. ¿A qué me refiero con ese modelo? Bueno, pues en primer lugar me refiero a una iglesia que sale muy cara, y sale muy cara pues fundamentalmente porque tiene todo un personal asalariado. La iglesia en realidad es un negocio, no digo esto en un mal sentido necesariamente, pero sí que es un negocio donde al frente hay un pastor asalariado y luego hay una serie de asalariados que son el staff de la iglesia, en muchas ocasiones la gente que se ocupa de la alabanza, gente que tiene otro tipo de ministerios, y todo eso genera unos enormes gastos. Además, la propia iglesia, en muchas ocasiones también, en vez de ser un lugar sencillo donde reunirse, es un lugar donde hay que tener espacio para un grupo musical con una amplitud de instrumentos, con una serie de personajes que efectivamente han ido colocando la alabanza en un lugar, yo creo que sobredimensionado sobre lo que debería de ser en la Biblia. Y claro, como el modelo exige locales que no son baratos y exige una supraestructura eclesial que tampoco es barata, de asalariados, y exige pues tributos de este tipo, al final ese modelo es un modelo antifuncional. Y es antifuncional por varias razones. Primero, porque es muy caro. Al final, buena parte de los esfuerzos y de los recursos de una congregación van a mantener un edificio y la gente que vive de ese edificio, lo cual me parece monstruoso y no estoy en absoluto exagerando la palabra. Eso es un monstruo que se ha creado y que, por supuesto, provoca problemas. En segundo lugar, se da la circunstancia de que para mantener al monstruo, el pastor, que además deriva su salario del monstruo, está muy dispuesto a rebajar el nivel de la enseñanza dentro de la iglesia. Hay gente que son miembros de la iglesia que a lo mejor no se convirtieron, aunque pueda dar la sensación de que sí. Hay gente dentro de la iglesia que es muy carnal, aunque en realidad se convirtió. Pero como toda esa gente contribuye a mantener al pastor y al staff y evidentemente quieren seguir viviendo de la religión, pues se baja el nivel para que nadie se ofenda, para que nadie se sienta mal, para que nadie quiera irse. En un momento determinado, pues hasta el punto de que, por ejemplo, una iglesia renuncia a aplicar disciplina, como enseña la Biblia, no sea que se nos vaya gente que en cierta medida mantiene el salario del pastor o del staff del pastor. Eso es nefasto para una iglesia, pero la realidad es que es bastante común. Y, lógicamente, con un sistema que no es bíblico en sí, sino que es un desarrollo muy posterior y con un sistema que además ayuda a satisfacer la carnalidad de buena parte de los miembros de la iglesia, pues la iglesia acaba convirtiéndose en un show más o menos aceptable que más tarde o más temprano empieza a deshincharse. A veces para deshincharse necesita muy pocos años, a veces para deshincharse a lo mejor necesita 20 o 25, pero ese globo se acaba deshinchando y, por supuesto, el hecho de que el globo al final se quede sin aire es algo que paga gente inocente, gente que sale muy maltratada de esas experiencias, gente que sale muy desilusionada de esas experiencias, gente que sale muy herida de esas experiencias. Yo personalmente creo que en los próximos años, solo en los Estados Unidos, vamos a ver a decenas de miles de iglesias que se van a ver obligadas a cerrar porque no pueden mantener un modelo que no es bíblico, pero que además es muy costoso. ¿Cuál sería la alternativa a ese modelo que, insisto, a mi juicio ya ha entrado en crisis, aunque lógicamente los que viven de él no van a reconocer nunca que ha entrado en crisis, porque claro, es como decir que el lugar donde trabajas pues tendría que cerrar y entonces tú quedarte sin empleo? Pues la alternativa es volver al modelo bíblico. El modelo bíblico no necesariamente tiene que reunirse en las casas, aunque es verdad
que durante los 3 primeros siglos donde se reunían los cristianos era en las casas, pueden ser locales más modestos, pueden ser sitios más humildes, que no exijan toda la parafernalia que exigen ahora. Hay que volver a la forma de gobierno que aparece en el Nuevo Testamento de un consejo de ancianos que se ganan la vida con sus propias manos y que por lo tanto sirven de manera gratuita a la congregación. Hay que volver a ese modelo del Nuevo Testamento en el cual, como nadie se gana la vida con la religión, la gente sirve en la Iglesia en distintos ministerios, y en esos distintos ministerios que sirve dentro de la Iglesia, pues lo que sucede es que la Iglesia va reconociendo los dones y de pronto ve que una persona pues tiene un don de pastorado, o tiene un don de enseñanza, o tiene un don de evangelización, o tiene un don de servicio, y efectivamente todos pueden servir y todos pueden reconocer los dones que ha recibido el Espíritu Santo, y será una iglesia cuyas reuniones se basen fundamentalmente en la Biblia, en el estudio de la Biblia y en la oración, donde puede seguir existiendo y tiene que seguir existiendo un lugar pues para los himnos, para las alabanzas, para cantar al Señor, pero donde lo importante y lo central fundamentalmente es ese estudio de la Biblia, es la oración y es la ayuda de los unos hacia los otros. Puede que alguien me oiga y diga, pues esta cosa que usted cuenta no se le ha ocurrido a nadie. Bueno, pues si alguien lo piensa, está muy gravemente preocupado. Porque hay un documento de Lutero, que es el prefacio a la misa en alemán, donde él hace una confesión tremenda precisamente en los primeros años de la Reforma. Y es que él tiene el enorme reto de pasar de la misa católica en latín a un tipo de culto que sea más cercano a lo que dice la Biblia. Y entonces él dice, bueno, vamos a conservar la misa en latín para gente culta, para estudiantes, porque el latín era más que el inglés es hoy en día, y entonces eso permite que incluso gente que viaje y que sea de otro país y que tenga otra lengua se entienda en la misa en latín. Vamos a intentar conservarla. Luego vamos a tener una reunión, una misa que sea en alemán, es decir, en la lengua que pueda entender el pueblo, que no sabe latín, y que eso le edificará. Y a continuación dice, pero la forma más perfecta sería regresar al modelo del Nuevo Testamento. Y ese modelo del Nuevo Testamento es un culto sencillo donde se ora, donde se predica la palabra, donde se administra la cena del Señor o el bautismo cuando tiene que darse, y donde además incluso existe una bolsa para ayudar a la gente necesitada. Es decir, Lutero tenía muy claro cuál era el modelo bíblico y cuáles eran los modelos para de alguna manera, bueno, pues pactar, transigir con el orden existente. Y cuando llega a ese tercer modelo dice, y yo lo haría ya, pero es que no encuentro gente que esté interesada en ello. Y este es uno de los grandes problemas a lo largo de la historia y va a ser uno de los grandes problemas en el futuro. Las iglesias van a estar dispuestas a volver al modelo del Nuevo Testamento, con lo que eso implica de sencillez, de ministerio no asalariado, de gente que colabora toda ella por amor a Dios y amor al prójimo, o por el contrario, la gente va a querer aferrarse a un modelo que ha podido funcionar más o menos, pero que cada vez va a ser más difícil de sostener porque no es funcional, porque en el momento en el que la Iglesia supera un cierto número de personas, nadie se conoce, porque nadie se puede ayudar, porque aquello se parece más a un cine o un teatro que realmente a una congregación. Pues esa es la gran pregunta del futuro. Yo, personalmente, creo que las congregaciones que aparezcan y que se adapten al modelo del Nuevo Testamento sobrevivirán. Y por el contrario, aquellas congregaciones que pretendan mantener un modelo que ya ha entrado en crisis y que es obsoleto y que pretendan además establecerse de esa manera, irán extinguiéndose y seguramente lo van a hacer de una manera mucho más rápida de lo que podemos imaginar.